Vamos a empezar el otro tema, un tema nuevo, ácidos nucleicos. Y dentro de ácidos nucleicos vamos a ver dos temas. El primer tema que vamos a ver en este capítulo, bueno, en este tema es el DNA. Ay, chicos, perdón, un cachito. Perdón. No. Ya. Listo, entonces comenzamos el tema de ácidos nucleicos. Disculpen, de la facultad. Ay, hola, Zule. Hola. Sí, Zule, ¿cómo estás? Dime. Sí, no, era laboratorio asistencial de análisis clínico, pero en realidad no sé si estaba anotado eso y decía y bioquímica toxicológica, así. Ya. Sí, laboratorio asistencial de análisis clínicos. Sí. Ya. Listo, gracias, Zule, nos vemos. Chao, Zule. Chao. Zule, sí, la asamblea es a las 3 y dime si tenemos clases, ¿cómo hacemos? Ya, wow. Entonces, más o menos de 3 a 4 no habría clases. Digamos, si empezara a 3:30 sería 4:30, más o menos en ese rango. No va a ser muy largo. Ya, listo, Zule, gracias. Gracias, ya nos vemos. Listo. Chao, gracias. Chao. Oh, perdón, chicos. Asamblea. Ya, entonces, comenzamos, chicos. Vamos a empezar con el DNA. Dentro de este campo de los ácidos nucleicos, existen dos clases de ácidos nucleicos en las células. El ácido desoxirribonucleico, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Dentro de el ribonucleico, ¿verdad? Los virus solo tienen, ¿por qué he puesto esto, chicos? Porque en todo ser vivo existen estos dos tipos de ácidos nucleicos, DNA y RNA. Los virus, ya les había adelantado algo antes, no son seres vivos, son partículas. Y son partículas que tienen o solo DNA o solo RNA. Sin embargo, son capaces de infectarnos y causar muchísimas enfermedades. Los ácidos nucleicos constituyen biomoléculas de suma importancia. Los ácidos nucleicos nos dicen qué hace y qué es una célula. Es decir, que el DNA de una bacteria es diferente al DNA de un organismo multicelular o de un ser humano, etcétera. Los ácidos nucleicos cumplen enormes funciones. Entre ellos tenemos el almacenamiento de información genética. Esto es responsable el DNA, el archivo genético. También los ácidos nucleicos no solamente archivan o guardan información genética de cada ser vivo o cada célula, también garantizan la transmisión de esa información genética mediante el proceso de la replicación que vamos a ver en este tema. También puede ocurrir la recombinación, que es un tema un poco más complejo, que ustedes van a ver esto en biología molecular. Y también existe la otra función importante, es la transcripción del DNA, es decir, se transcribe toda esta información y da como producto el RNA, que es nuestro siguiente tema. Y pues la traducción de todo lo que se ha transcrito sería la información que se ha transcrito, tiene que ser traducida del RNA para formar al final proteínas. Fíjense que el DNA tiene un archivo genético que tiene como función última, entre otras, sintetizar proteínas. Por eso recuerdan, se había dicho, las proteínas, la secuencia de las proteínas está condicionada genéticamente. Hay diferencias, funcionales entre estos dos ácidos nucleicos. El DNA es el portador de la información genética y se puede considerar como archivo genético,
El RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes del DNA, es decir, esta información, se expresen a través de la síntesis de proteínas. Dentro de esto está relacionado una subdisciplina multifacética de la bioquímica, que es la biología molecular, que ustedes van a llevar en quinto año, y tiene como dogma la replicación del DNA y la expresión del DNA. Si ustedes se fijan aquí, se porta la información, el DNA porta la información genética, pero esa información genética no se queda con el DNA, sino que debe ser expresada esa información del DNA, y el que garantiza esa expresión de la información del DNA es el RNA. Y entonces, por eso surge este dogma de la biología molecular. El DNA dirige su propia replicación y su propia transcripción para formar RNA, que a su vez dirige su traducción para formar proteínas. Este esquemita me parece interesante, en el sentido que el DNA es esto. Vamos a ver todos estos términos, los vamos a estudiar en este capítulo, la traducción en el siguiente capítulo. Replicación y transcripción. Tenemos la replicación, que sería que el propio DNA dirige su propia replicación, es decir, su copia fiel. Luego dirige también que se transcriba esa información, que se forma RNA, y ese informe y ese mensaje que está sobre todo en el RNA mensajero va a ser traducido en los ribosomas para formar proteínas. Este es el capítulo en el que estamos. Ahora, ¿existen varios tipos de DNA? Sí, según su ubicación. No es que son moléculas diferentes, ¿no? Sino que es según su ubicación, los ácidos nucleicos se pueden denominar. Por ejemplo, el DNA nuclear, que está presente en células eucariotas, porque son aquellas que tienen núcleo, recuerden. El DNA celular es un DNA que está presente en el citoplasma, y esto se observa en las células procariotas, es decir, bacterias. El DNA plasmidal también en procariotas. Los plásmidos son ciertas estructuras que infectan a las bacterias. Van a ver ustedes en microbiología. DNA mitocondrial. Las mitocondrias son organelas muy, muy particulares. Tienen su propio DNA. Van a ver en biología molecular, que está relacionado con aspectos de población, etc. El DNA mitocondrial, que presente en las mitocondrias eucariotas. El DNA de cloroplastos, pues en los cloroplastos de las plantas. Y el DNA viral en los virus, llamados virus DNA. Así también hay, según su ubicación, se pueden reconocer varios tipos de RNA, repito, según su ubicación. El RNA mensajero, presente en procariotas y eucariotas, el ribosomal, presente en estos dos tipos de células, el RNA de transferencia también en los dos tipos de células, y el RNA nuclear, obviamente, solo en eucariotas, y el RNA viral en los virus, es decir, fíjense, virus DNA y virus RNA. Entonces, son diferentes denominaciones según, repito, su ubicación. Bueno, entonces, para estudiar mejor a los ácidos nucleicos, estamos en bioquímica estructural, pues estudiemos la estructura de los ácidos nucleicos. Empecemos con diferencias. El ácido desoxirribonucleico, DNA, es un polinucleótido, como esto, de doble hélice. El azúcar, hemos visto en nucleótidos, es una ribosa, ¿verdad? Es un monosacárido. El azúcar es la desoxirribosa en el caso del DNA, y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina, que hemos estudiado en el anterior capítulo. En el caso del RNA, la primera gran diferencia es que aparece como es una molécula de una sola cadena. El azúcar es la ribosa, no la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas de las purinas, adenina y guanina, son las mismas, pero varían en las pirimidinas. En las pirimidinas. En lugar de timina es el uracilo. Son primeras diferencias entre los dos, que nos ayudan a comprender mejor su estructura. Veamos ahora estructura del DNA con mayor profundidad. Si nosotros vemos que es una doble hélice, hemos dicho, ¿verdad? Y si ampliamos, por ejemplo, fíjense en este esquema, si ampliamos esta partecita, tendríamos, ¿verdad? De manera un poco más, más clara, vemos un esqueleto azúcar-fosfato.
como es una doble cadena, pues habrá dos cadenas de azúcar fosfato. Azúcar fosfato, azúcar fosfato. O sea, si estamos en el DNA será desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato y así, en ambas cadenas. Esta estructura es constante en cada ácido nucleico. El único que varía en los ácidos nucleicos, que diferencia de un ser a otro ser, otra célula, sobre todo ser, de un ser a otro ser, es la secuencia de las bases nitrogenadas. Somos diferentes entre una persona y otra, entre un animal y otro, o nosotros y animales, por la secuencia de las bases nitrogenadas. Entonces, el esqueleto azúcar-fosfato que está flanqueando los bordes es constante. En cambio, lo único que varía de un ser a otro es la secuencia de bases nitrogenadas. Aquí está el esqueleto azúcar-fosfato. ¿Y qué sería esto que estoy encerrando? Pues un nucleótido, ¿no? Este sería un nucleótido. Entonces, un nucleótido se une a otro nucleótido y otro nucleótido. ¿Recuerdan el anterior tema? Hemos dicho que los nucleótidos son los monómeros o componentes monoméricos de los ácidos nucleicos. Entre una de sus funciones. Tienen otras también, ¿verdad? Bueno, entonces este es un nucleótido, otro nucleótido y así. El nucleótido, recuerdan, está formado por un azúcar unida a una base nitrogenada y el azúcar unida a un grupo fosfato. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Los nucleótidos están ligados por enlaces fosfodiéster. Si nos fijamos aquí nosotros, este es un enlace, fíjense, este es un enlace fosfodiéster. ¿Por qué fosfodiéster? Porque este fosfato está uniéndose mediante un enlace fosfoéster a este carbono, pero también a este otro carbono. Y el sitio más común de fosforilación de los nucleótidos es el grupo 3'. Si recuerdan, pueden anotar en sus diapositivas, esto es 1', 2', carbono, 1', fíjense en mi cursor, 1', 2', 3', 4', y este sería el 5'. Y entonces el enlace fosfodiéster resulta de la unión entre el oxidrilo, o sea, el grupo fosfato, forma un enlace fosfodiéster con el oxidrilo del carbono 3' de un nucleótido y con el oxidrilo del carbono 5' del otro nucleótido. Por esto el enlace se llama 5', que sería este 3', 5', 3', 5', 3'. Entonces se van uniendo en este orden. Hemos dicho que esta es la parte constante, el esqueleto azúcar-fosfato. Siempre el grupo fosfato, repito, está uniendo 3', bueno, empezó aquí, ¿no? 5', 3', 5', 3', 5', 3'. 3', 5'. Y así, 5', 3'. Entonces, se considera cada cadena nucleotídica en este orden. 5', 3'. Esto va a ser muy importante cuando veamos la replicación del DNA, chicos. 5', 3'. Ahora, ¿cómo los nombramos? ¿Cómo los escribimos? Debido a la estructura muy compleja de los ácidos nucleicos, puede usarse abreviaciones. Por ejemplo, hay representaciones que en algunos libros van a ver así. Entonces, los nucleótidos que serían se colocan aquí. A de adenina, guanina, citosina, timina. Y entonces se expresa el azúcar o el monosacárido, la desoxirribosa, como una línea vertical. Y se asumen posiciones 1', 2', 3', 4', 5'. Y entonces el siguiente es otra vez se representa, repito, el azúcar como una línea vertical. Si nosotros vemos esto que vemos acá, ¿verdad? Tenemos el carbono, el oxidrilo 5', y aquí tenemos el oxidrilo 3' que ha formado con el 5' del otro un enlace fosfodiéster. ¿Qué es esto? Enlaces fosfodiéster. Entonces se puede abreviar también todo esto, incluso más abreviado, cuando no amerite mucho hablar sobre la estructura, como, fíjense, fosfato, adenina, fosfato, guanina, fosfato, citosina, fosfato, timina. Entonces el nucleótido de adenina, por ejemplo, está en el extremo 5'. Se observa que el polinucleótido tiene el azúcar de la izquierda con el oxidrilo 5' libre y el azúcar de la derecha tendrá el oxidrilo 3' libre. Este se puede unir otra vez otra base nitrogenada, siempre respetando 5', 3',
5', 3', 5', 3', de tal manera que el extremo siempre acaba en oxidilo 3'. Azúcar de la derecha tiene el oxidilo 3'. Así pues, la secuencia de bases se escribe. Esto subrayenlo, póngale un redondito, un colorcito, lo que estrellitas, lo que quieran. Así pues, la secuencia de bases se escribe en dirección 5', 3'. Repito, esto es sumamente importante, chicos, para cuando estemos viendo la replicación. Como son biomoléculas, estamos viendo, ¿verdad? Ya el último grupo de biomoléculas, que son el objeto de estudio de la bioquímica, pues como es una biomolécula, también tiene una estructura, tiene estructuras complejas, casi tanto igual con las proteínas. Entonces reconocemos también niveles estructurales de los ácidos nucleicos, un poco estoy generalizando todavía. Entonces, los niveles estructurales también tienen una estructura primaria y una estructura secundaria. Estructura primaria, veamos. La estructura primaria se refiere, igual que en las proteínas, composición de las bases y secuencia de las bases de los ácidos nucleicos. En cuanto a su composición, el RNA obviamente es en composición de bases, son todos purinas y pirimidinas, ¿no? Pero en el RNA la timina está sustituida por uracilo. Entonces su composición en bases nitrogenadas serían adenina, guanina, citosina, uracilo. En el caso del DNA, adenina, guanina, citosina y timina. Repito esta sustitución. Patrones de composición. ¿Cómo están compuestos? Hay un patrón de composición del DNA. Es decir, existen generalizaciones importantes respecto al patrón de composición de bases nitrogenadas. ¿Por qué hablamos de patrón? En proteínas no hemos hablado de un patrón cuando hemos hablado de secuencia. Hemos dicho que la secuencia de las bases de los ácidos, de los aminoácidos en la proteína están condicionados genéticamente. La secuencia está condicionada genéticamente. El DNA ordena el orden de los ácidos, de los aminoácidos en la proteína. En cambio, aquí sí hay un patrón de composición, porque en las proteínas, recuerdan, las proteínas resultan de la combinación de 20 aminoácidos, que son los que están regulados genéticamente. En cambio, en el DNA, solo 4 bases nitrogenadas. O sea, la combinación de 4 bases nitrogenadas da lugar a los diferentes seres vivos. No existen seres que tengan el mismo DNA, a no ser que sean clonados, ¿no? Bueno, entonces, estas generalizaciones respecto a la composición se denominan o están dadas por las reglas de Chargaff. ¿Qué indican las reglas de Chargaff en función o en respecto a la composición de bases nitrogenadas? Número 1, regla número 1, dice, el número de bases purínicas, es decir, adenina y guanina, está en equilibrio con el número de bases pirimidínicas, timina y citosina. Es decir, la razón aritmética, permítame leer, la razón aritmética entre purinas y pirimidinas es muy próxima a 1. Es decir, habrá la misma cantidad de purinas que de pirimidinas. Segunda regla de Chargaff, el número de residuos de adenina, o sea, de las pirimidinas, ¿no?, está en equilibrio con el número de residuos de timina. O sea, la relación adenina-timina es 1. El número de residuos de guanina está en equilibrio con los residuos de citosina. Es decir, la razón guanina-citosina es 1. Es decir, siempre van a estar combinados una adenina con una timina, una guanina con una citosina. Y vamos a ver por qué. Recuerdan que la adenina es una purina, en cambio la timina es una pirimidina. Entonces siempre una purina con una pirimidina. Lo mismo acá, una purina con una pirimidina. No 2 purinas y 2 pirimidinas. Bueno, eso en cuanto a la composición. En cuanto a la secuencia de bases. En el nivel en que estamos, tercer nivel, es un poco complejo hablar de la secuenciación de bases nitrogenadas en las moléculas de DNA. Esto le ha costado al ser humano años dilucidar la secuenciación, aunque ya sí lo ha logrado. Para poder estudiar la secuencia de bases de los ácidos nucleicos, sin embargo, esto es bien importante, tenemos que tener claro y estudiar a 2 tipos importantes de enzimas.
las nucleasas y las ligasas. Estas dos enzimas juegan un papel importantísimo al determinar la secuencia de bases de ácidos nucleicos. Las nucleasas, ¿qué son las nucleasas? Son enzimas fosfodiesterasas. Recuerden, ese término ya lo estamos usando. Las fosfodiesterasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos. Acabamos de decir, ¿verdad?, que están unidos por enlaces fosfodiéster, los nucleótidos, perdón. Voy a venir acá. Decimos, ¿cómo se unen los nucleótidos? Pues los nucleótidos, por ejemplo, este nucleótido se une con este otro nucleótido mediante enlaces fosfodiéster, estos. Entonces, las nucleasas, ¿qué hacen? Hidrolizan estos enlaces fosfodiéster. Ya, lo que hacen entonces, repito, hidrolizan los enlaces fosfodiéster y son sumamente útiles en laboratorios de investigación, sobre todo en biología molecular. Las nucleasas presentan un alto grado de especificidad y capacidad hidrolítica, y por eso es que son tan importantes en laboratorio. Existen varios tipos de nucleasas. Tenemos las ribonucleasas, es decir, enzimas fosfodiesterasas que actúan sobre el RNA, o sea, es decir, rompiendo los enlaces fosfoéster de los nucleótidos del RNA. Existen nucleasas denominadas desoxirribonucleasas, es decir, que actúan rompiendo los enlaces fosfodiéster del DNA. A su vez, existen endonucleasas, es decir, aquellas enzimas que actúan solo en la parte interna de la estructura, rompiendo enlaces fosfodiéster internos. También existen exonucleasas, aquellas que rompen solo enlaces fosfodiéster de los extremos o terminales. Existen otros tipos más, no vamos a empezar a hablar de las de single, cadena simple, cadena doble, no, por lo menos a este nivel, chicos. Ribonucleasas, desoxirribonucleasas, y hay las endo y las exonucleasas. Cuando, si por ejemplo vemos que sería una parte del DNA, que sería esto, pues está rompiendo en el interior, sería una endonucleasa. Y pues una exonucleasa rompería en los extremos. Aparte, hay una especificidad enorme en su acción. Presenta especificidad de bases, es decir que, por ejemplo, si esta base nitrogenada, esta por ejemplo es la adenina, esa enzima solo va a romper el enlace fosfodiéster donde esté la adenina, incluso de especificidad de secuencia, siempre y cuando romperá este enlace, si aquí está la citosina, por ejemplo, y aquí estaría la guanina. Entonces, presentan especificidad de bases en sentido de que solo rompen enlaces fosfodiéster cuando está presente cierto tipo de bases. Repito, solo, ¿qué quiere decir esto? Que se hidrolizan o se rompen enlaces fosfodiéster cuando están bases nitrogenadas específicas. También presentan especificidad secuencial, identifican solo alguna secuencia de bases, es decir, solo romperán un enlace fosfodiéster donde estén determinadas bases nitrogenadas. Algo parecido hemos visto cuando hemos visto a la tripsina y a la quimotripsina. Recuerdan que rompían enlaces peptídicos solo si estaba en el extremo, en el terminal, en el extremo amínico un aminoácido y en el extremo carboxilio otro aminoácido. Entonces hay especificidad secuencial. Estas, sobre todo, hay que mencionar de estas un grupo de enzimas sumamente específicas llamadas endonucleasas restrictivas o simplemente enzimas restrictivas que tienen esto sumamente, digamos, exacerbado en sentido de que solo rompen ciertos enlaces con mucha exigencia. Esto se usa mucho en biología molecular, ¿no? Es decir, que rompen enlaces fosfodiéster en puntos muy precisos y así se puede obtener un conjunto de fragmentos específicos de DNA. Esto ha aumentado, chicos. Escriban, copien, sáquenle foto, no sé. Este párrafo ha aumentado para aclarar mejor. Las enzimas restrictivas, ¿qué hacen?
rompen enlaces fosfodiéster en puntos muy precisos. Y así se obtiene un conjunto de fragmentos específicos en el que se conoce los extremos que base nitrogenada está. Muy parecido a la acción de la tripsina y quimotripsina que vimos en proteínas. Otro grupo importante de enzimas son las ligasas. Este grupo de enzimas lo que hacen es catalizar la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica. Toman un papel importante en la replicación. Catalizan la unión de dos extremos de una cadena polipeptídica y forman uniones siempre respetando ese orden entre el extremo del oxidrilo 3' con el oxidrilo del otro extremo. Por ejemplo, si tendríamos continúa aquí, digamos, ¿no? Una parte estoy representando de una estructura del DNA que tiene el oxidrilo 3' libre. Entonces, otro fragmento de DNA, digamos, podemos representar así, va a unir el oxidrilo 3' con el oxidrilo 5'. Obviamente va a participar aquí un grupo fosfato, ¿no? Y eso cataliza la ligasa. La ligasa va a hacer, ¿qué cosa? Que se forme un enlace fosfodiéster acá, pero siempre respetando, uniendo el oxidrilo 3' con el oxidrilo 5'. Esto, por ejemplo, es importantísimo, repito, cuando veamos la replicación. Bueno, entonces tenemos a las ligasas que hacen eso. Y siempre en consecuencia, gracias a esto se va a mantener este orden, 5', 3'. No voy a entrar en detalles de la secuenciación, pero por ejemplo, nada más como para tener una mayor idea. Por ejemplo, si usáramos enzimas de restricción en una muestra de DNA, habrá una enzima de restricción, por ejemplo, con la flechita roja que rompa acá, acá, acá. ¿Qué quiere decir? Solo rompe donde está, por ejemplo, cierto tipo de bases nitrogenadas. Y entonces irá rompiendo y tendríamos cuántos fragmentos solo de la flecha roja, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fragmentos en los que, como la enzima rompe específicamente, conoceríamos los extremos, qué bases nitrogenadas están. Y luego, con la misma muestra, con otra muestra del mismo DNA, haríamos actuar otra enzima de restricción que rompa, por ejemplo, acá, 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 y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos. Y luego, con ayuda de un ordenador, es fácil hablarlo, mucho más complejo hacerlo, pero más o menos es la idea, con la ayuda de un ordenador como rompecabezas se va armando la secuencia. Y entonces, fíjense qué importante papel juegan las enzimas de restricción. Y luego con los nucleótidos o oligonucleótidos que obtendríamos, con enzimas ligasas se puede unir y ver si se ha obtenido lo mismo. Repito, es más fácil hablar que hacer. Pues de esa manera se ha logrado secuenciar el DNA del ser humano, de algunas bacterias. Bueno, más o menos esa es la idea. Eso es en cuanto a cómo vemos la estructura primaria, es decir, la estructura primaria, igual que en proteínas, es composición y secuencia. La estructura secundaria y terciaria del DNA ya se refiere a la estructura tridimensional de la estructura del DNA. Estructura secundaria y terciaria. Watson y Crick, informaron en la revista Nature hace 71 años, en 1953, indicaron que el DNA es una doble hélice. Entre comillas, esto marcó el nacimiento de la biología molecular moderna, les valió el premio Nobel y el reconocimiento a estos dos científicos que explicaron y pudieron dilucidar la estructura del DNA. La dilucidación del DNA se considera uno de los logros intelectuales más importantes de la ciencia. Hace 71 años, calculando, sí. ¿Cuál es la estructura? Por eso se llama la estructura de Watson y Crick. James Watson y Francis Crick, pues, describieron la estructura del DNA hace 71 años de esta manera, indicando sus principales características. Primero, el DNA es una doble hélice. Fíjense, esta sería una hélice. Fíjense mi cursor. Y esta es la otra hélice.
esta y esta. Presenta dos hebras de polinucleótidos, una hebra, otra hebra, que se enrollan sobre un eje común con una torsión hacia la derecha, o sea, de forma dextrógira, formando una doble hélice, aproximadamente de un diámetro de 20 Armstrongs. Los Armstrongs es una escala atómica, ¿verdad? 20 Armstrongs de diámetro, que se enrolla sobre un eje, ¿no?, de manera dextrógira. Las dos hebras son o corren antiparalelas y se envuelven entre sí de modo que no se pueden separar, a no ser que se desenrolle la hélice. ¿Qué quiere decir que corren antiparalelas? Por ejemplo, esta hebra iría en este sentido, he puesto la flechita, y esta otra hebra en este otro sentido. Aquí aumenten esto, por favor, les va a ayudar. Esta hebra, por ejemplo, fíjense en mi cursor, pongan aquí, por favor, 5', y aquí fíjense cómo estoy yendo con mi cursor. Entonces, este sería el extremo 3'. 5', 3'. Si este es 5', esta tiene que ser 3'. 3', pongan aquí, extremo 3'. Y fíjense en mi cursor, voy así, voy así, voy así, así. Y entonces esto sería el extremo 5'. 5'. Entonces este será el extremo 5', 3', y el otro extremo será 3', 5'. Ustedes me dirán ahorita, ¿acaso no ha dicho que siempre es 5', 3'? Pues vamos a ver que en la replicación cómo se respeta eso. Pero las dos cadenas corren antiparalelas. Repito, este es el extremo. Si este es el extremo 5', este sí es 3'. Y entonces este será 3' y este será 5'. Eso vamos a dilucidar cuando veamos la replicación, por qué hay eso. ¿Qué más explica a la estructura Watson y Crick? Las bases, ¿dónde están? Ocupan el centro de la hélice, o sea, están aquí al centro de la hélice. Si ampliamos esta partecita, estaría así, ¿verdad? Como si estuviera desenrollando la hélice. Los grupos fosfato se encuentran aquí flanqueando los extremos y las cadenas de azúcar, bueno, y las bases ocupan el centro de la hélice. El hecho de que estos grupos fosfato no estén así como se ve aquí, sino así con esta torsión dextrógira, es que si ustedes se fijan, los grupos fosfato al pH fisiológico tendrían carga negativa. Entonces, negativo, fíjense mi cursor, negativo y negativo, o sea, negativo y negativo, habría una interferencia. Al ocurrir esta torsión, se minimiza la carga eléctrica negativa. Los planos de las bases son casi, o sea, las bases están aquí, estas formando planos. ¿Por qué digo planos? Porque este es un ciclo de 6, este es un biciclo de 6 y 5, tiene estructura planar. Entonces, son casi perpendiculares al eje, como si fueran graditas, ¿no? Perpendiculares al eje de la hélice. Cada base está unida a otra mediante puentes de hidrógeno. Entonces, estos son puentes de hidrógeno. Una base unida con la otra base de la cadena opuesta. Estas interacciones unidas por puentes de hidrógeno se conocen como apareamiento de bases complementarias. Es decir, que las bases nitrogenadas se aparean de manera complementaria, siguiendo las reglas de Chargaff. Así hay una asociación específica de las dos cadenas de la doble hélice. Es decir, están asociadas de manera sumamente específica. Y siempre es con bases complementarias, una adenina con una timina, una guanina con una citosina. Tenemos el eje y los puentes de hidrógeno, que serían estos. ¿Qué cosa estabiliza esta estructura tan organizada? ¿Cuáles son las fuerzas estabilizadoras del DNA? Empecemos con, si ampliamos esto, tendríamos los puentes de hidrógeno cooperativos entre las bases nitrogenadas. Perdón, cachito. Perdón, me está saltando acá. Sí, los puentes de hidrógeno cooperativo. Estos puentes de hidrógeno unen a las dos cadenas y estabilizan las dos cadenas de la doble hélice.
Otras fuerzas estabilizadoras son los anillos aromáticos apolares de las purinas, que, por ejemplo, fíjense, he puesto aquí estos pespuntes. Este plano se estabiliza con este plano se estabiliza con este plano mediante todos los anillos aromáticos se estabilizan mediante fuerzas de Van der Waals. Los grupos fosfato no se quedan cortos. Los grupos fosfato tienen carga negativa a pH fisiológico y entonces podríamos decir que más bien desestabilizan, no desestabiliza, primero hemos dicho por la torsión, pero también que el grupo fosfato, al tener carga negativa, permite la asociación de iones magnesio con carga positiva y la asociación de estas importantes proteínas, las histonas, que tienen un grupo R positivo. Entonces, tanto los grupos fosfato como el grupo fosfato, ¿cómo hace? Porque atrae a magnesio, que vamos a ver que se necesita en la replicación, atrae iones magnesio y también atrae a proteínas llamadas histonas que colaboran en la función del DNA. Esas son las fuerzas estabilizadoras, en consecuencia, que garantizan esta estructura del DNA. Hablando de las bases nitrogenadas, una característica notable de la estructura de Watson-Crick es esta. Es que se acomodan solo dos tipos de bases, de pares de bases. Cada residuo de adenina se une mediante puentes de hidrógeno con uno de timina y viceversa. Timina con adenina y adenina con timina. Y cada residuo de guanina siempre lo hace con una citosina y viceversa. Es decir, citosina y guanina o guanina y citosina, formando unidos por puentes de hidrógeno. La secuencia de bases de una cadena es complementaria de la otra. O sea, esa complementariedad es sumamente importante porque nos está mostrando compatibilidad estructural de las bases planares. Permítanme leer. Esa complementariedad nos muestra la compatibilidad estructural de las bases planares y establece interacciones de dipolo-dipolo, ¿verdad? Recuerden, dijimos, forman dipolos que pueden o garantizan la formación de los puentes de hidrógeno. Esta forma de unión es uno de los ejemplos más sobresalientes de la lógica molecular que existe en la naturaleza. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué una adenina y una timina? ¿Por qué no una adenina y una guanina? Un par de bases, purina, adenina, y pirimidina, por ejemplo, timina, se ajusta perfectamente en el espacio que hay entre, aquí recuerdan que está aquí el esqueleto, azúcar fosfato, aquí también azúcar fosfato. El espacio que hay aquí, este espacio interno, es de aproximadamente 10.8 Armstrongs, que hay entre los enlaces de unión de los azúcares, ¿no? Dos purinas, que serían estas biciclo, no podrían entrar. No habría espacio para dos purinas. Ahora, dos pirimidinas, que son monociclos, estarían flojitos ahí, tampoco entrarían. No garantizarían la unión. Por esa razón, entra uno de dos, fíjense, de dos anillos con una de un anillo. Siempre dos anillos con uno de un anillo. Una purina con una pirimidina sí se ajusta exactamente al espacio de 108 para garantizar la estabilidad del DNA. Dígame, discúlpeme, ¿esto es Big Bang? ¿Esto es azar? Y eso se repite y se pasa por herencia, las ranas a las ranitas, las vacas a sus terneritos, los seres humanos a sus hijitos, y eso no se altera. Es increíble. Bueno, eso en cuanto a la estructura del DNA. A su vez, el DNA muestra un polimorfismo, es decir, podemos distinguir, para esto es usando, digamos, difracción de rayos X, estructuras, digamos, una tecnología que permita visualizar esto. No se puede ver el DNA mismo, ¿no? Pero sí permite interpretar usando tecnología como resonancia magnética o cristalografía de rayos X. Y se observa que hay un polimorfismo. Si ustedes ven en los libros, en la bibliografía que les he dado, van a ver que habla a veces el bDNA, o en biología molecular van a hablar el bDNA, el aDNA, el zDNA. ¿Cómo es eso? Pues eso se denomina polimorfismo. Es decir, el DNA de doble cadena puede tener varias conformaciones
Es decir, el polimorfismo está relacionado con las conformaciones. Recuerdan que hemos recordado el concepto de conformación cuando hemos visto proteínas. Repito, las conformaciones, recuerdan, son las distintas disposiciones espaciales que adquiere una molécula por la rotación de enlaces simples o sigma. Y entonces también el DNA muestra ese polimorfismo. Por ejemplo, la conformación descrita por Watson-Crick se denomina en general la conformación B o simplemente bDNA. Este se obtiene cuando se prepara o se extrae DNA en condiciones de humedad elevada. Entonces, extrayendo DNA en condiciones de humedad elevada, en los equipos correspondientes se observa un DNA que hemos descrito con que se trata un diámetro de 20 Armstrongs, una doble hélice que gira de manera dextrógira. Cuando se obtiene en condiciones, porque hay varios métodos de obtener DNA que van a ver ustedes en biología molecular, cuando la humedad es baja, se obtiene una estructura denominada aDNA, la cual es más corta y más ancha, por ejemplo, más cortita, y el diámetro ya no es 20 Armstrong, ¿no? Un poco más ancho. Eso es solo cómo se lo obtiene, en qué condiciones. Y el zDNA que se forma a altas concentraciones salinas, depende del método, y pues que no lo voy a presentar aquí, que la doble hélice se vuelve levógira. Eso depende de cómo se extrae, pero el DNA es uno solo. Esto me estoy refiriendo, cómo se ve el DNA in vitro, según cómo se lo ha obtenido, en condiciones de humedad elevada o en condiciones de baja humedad o en condiciones en que se ha usado concentraciones salinas altas. No es tan relevante ahorita eso, pero la que describimos es el bDNA. Esta, la que acabamos de describir. Bueno, el DNA, vamos a ver el tamaño del DNA. Vamos a quedar acá, chicos. Estamos ya en horas y vamos a quedar acá. Mañana tenemos clases normalmente, chicos. Ya la anterior semana no hemos pasado por la semana facultativa. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay, permítanme, voy a parar esto. Listo, nos vemos mañana en clases, chicos. Repasen, por favor, repasen la estructura del DNA, por favor, chicos, porque vamos a ver la replicación ya del DNA. Para esto es importante que vean, que recuerden la estructura de cómo se forma la unión de los nucleótidos. Cómo se unen los nucleótidos, esas diapositivas, por favor, repasen. Hasta luego. El cuestionario, chicos, les voy a dejar en unos 15 minutos, una media hora máximo, para